¿Qué tal? Los saluda la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano, investigadora del Instituto Politécnico Nacional, para moderar el panel sobre la red de sismos de esta, que es la tercera ciudad más monitoreada del mundo. Nos acompañarán la arquitecta Miriam Ursúa Venegas, que es nuestra secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México. También tendremos al ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES. Y nos acompaña finalmente el doctor Raúl Valenzuela Wong, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Acompáñenme para hablar de cómo se originan estos sismos, los datos y la política pública. Y pues aprovechando que tengo aquí este mapa, ¿verdad? muy ad hoc. Pues bueno, a final de cuentas, en ciencias de la Tierra nosotros tenemos un paradigma, una teoría que llamamos la tectónica de placas, que nos dice que la superficie de nuestro planeta está dividido en diferentes placas tectónicas. Yo las comparo con piezas de un rompecabezas. Y estas placas tienen movimientos, una con respecto a las otras, son movimientos muy lentos. Y lo que hemos encontrado es que la gran mayoría de la actividad sísmica, de la actividad volcánica, se concentra en las orillas donde se juntan diferentes placas tectónicas. En el caso muy particular de México, nos vemos afectados por 5 placas tectónicas diferentes. La mayor parte de nuestro territorio nacional está en la placa de América del Norte. Entonces, aprovechando que estoy aquí, ¿verdad? De aquí para allá está la placa de América del Norte. En el extremo sur de Chiapas, para acá, es allí mero, gracias. Gracias. Tenemos la placa del Caribe. Y luego aquí tenemos la península de Baja California. La península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico, que es una placa muy, muy grande. Y tenemos otras 2 placas que se encuentran por debajo del mar, frente a la costa, y van desde Jalisco, pasando por Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y llegamos hasta Chiapas. Estas 2 placas son la placa de Cocos y la placa de Rivera. Y tienen además la característica o la particularidad que están por debajo del mar, pero también se están metiendo por debajo de la placa de América del Norte. Eso es lo que nosotros llamamos una zona de subducción. Entonces, por esta razón es que la gran mayoría de la actividad sísmica en México se concentra, aprovechando el mapa, ¿verdad? Pasando cerca de Mexicali, por el Golfo de California, y como decíamos, frente a la costa de los estados desde Jalisco hasta Chiapas. En general, los sismos de mayor tamaño se van a producir en la zona de subducción. Y bueno, claramente, pues aquellas ciudades costeras, ¿verdad?, van a tener una afectación importante por esta actividad sísmica. El caso de la Ciudad de México es muy particular en el sentido que por el tipo de suelo que históricamente, ¿verdad?, secamos un lago y construimos nuestra ciudad allí. Las características del suelo, de los sedimentos que les llamamos nosotros, las arcillas, son suelos blandos que tienen la particularidad o la característica de aumentar o de amplificar el tamaño de las ondas sísmicas. Y es importante mencionar, ¿verdad? Nosotros estando, por ejemplo, en la Ciudad de México, podemos ser afectados por sismos que empiecen en otra parte alejada de la Ciudad de México. Y hemos tenido una serie de sismos en 19 de septiembre, caray, claramente el de 1985, lo que nosotros llamamos el epicentro, que es el lugar donde inicia el sismo. En el caso del 85 estuvo frente a las costas del estado de Michoacán, cerca del puerto de Lázaro Cárdenas.
Estamos hablando que la distancia entre Lázaro Cárdenas y la Ciudad de México es alrededor de 350 kilómetros. Y es más o menos para hablar un poquito de qué es un epicentro. Podemos imaginar que tenemos un charco con agua. Yo agarro una piedra y la tiro. Vamos a ver cómo se crean una serie de ondas, de circunferencias que van a ir creciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, pasa lo mismo cuando estamos hablando de los sismos. Lo que llamamos nosotros el fracturamiento de la roca, que es donde inicia el sismo, ¿verdad? Es el epicentro, es donde cae esa piedra, y a partir de allí estas ondas pueden viajar distancias muy grandes y causar daños importantes, como en el caso del sismo del 85. 19 de septiembre de 2017. En este caso, el epicentro fue más cercano a la Ciudad de México, en los límites entre el estado de Puebla y Morelos, una distancia de aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad de México. Y 19 de septiembre de 2022, el epicentro fue un poco más alejado de estos dos que hemos hablado, también frente a las costas de Michoacán, pero cerca del estado de Colima. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que sismos que ocurren en diferentes lugares pueden afectarnos a distancias importantes. Y yo creo que el otro mensaje que es importante llevar, pues es que en México siempre ha temblado, en México va a seguir temblando. No podemos hacer una predicción, yo creo que tenemos que enfocarnos a cuestiones de prevención. Creo que eso sería todo. Muy bien, doctor Valenzuela. Y ahora sí vamos con el ingeniero Espinosa, porque nosotros los ciudadanos que vivimos en esta ciudad y tenemos, por ejemplo, esta alarma sísmica, ¿verdad? Pues como investigadores sabemos que no se detonaría si no hubiera datos censándose todos los días en estos puntos clave que nos acaba de señalar el doctor Valenzuela. ¿Qué más podría comentarnos, ingeniero Juan Manuel Espinosa, sobre estos aspectos de la recolección de datos que nos son tan importantes a los ciudadanos que vivimos aquí? Sí, muchas gracias. Nuestra organización surge a raíz del terremoto del 85, precisamente porque hubo un gran desconocimiento de efectos que causaron tantos daños. Es realmente muy triste. Hay un dato que se habla mucho de él, del sismo de la SCOP, que es el efecto que se midió en el 85 y ahora se toma como un lugar de referencia. Es un lugar donde hay un instrumento acelerométrico que opera desde su origen, antes del 85, el Instituto de Ingeniería. Entonces este es un referente, inclusive hoy la norma dice que si en ese lugar se mide más de un cierto nivel de efecto acelerométrico, se deben de revisar todas las escuelas en el Valle de México. Entonces es una medida ya oficial que tiene el gobierno, pero bueno, en el 85 de muchos, no eran muchos, eran como no más de 20 aparatos en el Valle de México. Este fue el único cerca de un edificio caído que midió y bueno, fue muy importante porque dejó ver que el efecto superó las normas de construcción que existían en esa oportunidad. Entonces de ahí el doctor Rosenblut, que era uno de los sismólogos notables, ingeniero civil y experto en diseño sísmico con mucha proyección intelectual y política, funda en la Fundación Javier Barros Sierra, auspicia que se cree el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico con la misión de manejar aparatos porque que con mucha seguridad se pudieran obtener datos para que el que quiera mejorar la norma de diseño de un edificio tenga datos confiables y suficientes. Entonces, el CONACYT en aquel momento nos obsequiaron del orden de 40 instrumentos, un fondo de la reconstrucción, y los pudimos traer ya con la figura del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, con recursos que el gobierno otorga sistemáticamente para operar y conservar esos instrumentos. Entonces, en el camino pues hemos hecho la restauración, hemos hecho diseños nuevos y tenemos los gabinetes originales, pero con instrumentos hechos en nuestra organización. Han pasado ya 36 años y ya tenemos esta capacidad, y la función de tomar datos ha sido sagrada porque
es muy necesaria para hacer cualquier corrección de la norma de construcción. Gracias a que pudimos hacer instrumentos, surge la posibilidad de hacer un sistema de alerta. El alertamiento hoy día tiene prácticamente 96 instrumentos a lo largo de las zonas sismogénicas de la República, que son, como nos decía aquí el doctor Valenzuela, estamos desde Jalisco, desde Bahía de Banderas hasta el Istmo de Tehuantepec. Ahí tenemos la zona más activa que eventualmente ha afectado a la zona céntrica, a la zona metropolitana. Entonces, ya con la orientación de los colegas geofísicos y sismólogos, fuimos yendo a esas zonas donde hay actividad probada y ahí logramos instalar instrumentos de nuestra manufactura. Y entonces tenemos dos colecciones de instrumentos, los que originalmente pusimos en la Ciudad de México, que al principio fueron 50 y actualmente ya son cerca de 90 que se han podido integrar de otras organizaciones que han cedido la operación de estos instrumentos a nuestra organización. Y esto ya es un acervo, esto de que la Ciudad de México tiene un número considerable de instrumentos, sí es verdad. Tenemos casi el doble de los instrumentos que maneja el centro, a cargo de la universidad, de las universidades de la UAM, la misma UNAM con sus institutos de geofísica y de ingeniería. Entonces somos un grupo que se ha integrado gracias al interés de autoridades de la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia y Educación, Tecnología. la doctora Ruiz. Ujú. Bueno, ella tiene mucho ánimo de que cuando hay este tipo de fenómenos y hay efectos, que las autoridades tengan datos suficientes y que nos integremos todos en una organización que es la Red Sísmica de la Ciudad de México, me parece es el nuevo nombre, ¿verdad? Pero bueno, esto tuvo la gracia de que se pudieran hacer trabajos comunes en conjunto y que se pudiera normalizar la especificación técnica de los instrumentos para que sean de fácil interpretación en el aspecto ya de análisis y la normatividad sea muy útil para reducir el objeto de nuestra organización en el principio, en 1986, entre otras cosas, es hacer tecnología y tratar de reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos de los temblores, que como se ha mencionado, pues aquí nada más hay que ver la historia y hay cosas fantásticas desde la época prehispánica y evidencias pictóricas impresionantes. En el año 1 Pedernal hubo un sismo en la noche, por ejemplo, y es un glifo policromado muy bonito donde sale el concepto de un tlaloyin, que también es un pedazo de tierra con un símbolo de Olin, que es el movimiento. Entonces, son cosas fascinantes que están en nuestra historia y las podemos ver. Entonces, de aquellos pictogramas que son muy, muy interesantes, y el calendario azteca también, que León Portilla dice que el quinto sol, ¿verdad?, que termina y en esa época pereceremos porque va a haber movimientos de tierra. Entonces, hay cosas muy interesantes, pero es la cultura de la gente que se ha tenido que imponer a la realidad sísmica y otras realidades de esta región del mundo. Entonces esto pues es un privilegio porque estamos trabajando frente a como técnicos, como ingenieros, estamos viendo la manera de dar solución es una problemática muy difícil, poner un instrumento. Nosotros llevamos 36 años, concluyo, siendo encargados de esto. Qué fortuna haber captado el temblor en un lapso de más de 100 años, el Golfo, en el Istmo de Tehuantepec, ahí donde está la botellita de agua, más o menos. Viene un sismo de grado 8.2, creo, ¿verdad? El del Golfo de Tehuantepec. Se logra detectar con sensores que están ad hoc para la alerta sísmica y se dispara la alerta a nivel federal y tardó 120 segundos en llegar el efecto a la Ciudad de México. Entonces fue una cosa muy satisfactoria. Y para no envanecernos, porque a veces es uno muy dado a eso, llega un sismo a los pocos días en la frontera Puebla-Morelos, con 120 kilómetros de distancia a la Ciudad de México, y prácticamente está sintiéndose el sismo y empieza a sonar la alerta. Entonces 20 segundos. El juego de la oportunidad subyace, tenemos que estar muy claros. Ahora hay altoparlantes que por ahí
suenan, o las emisoras de televisión, que aprovecho para agradecer aquí en este foro. Ustedes están vinculados con el sistema de la alerta. Si está una programación en curso y se requiere advertir a la audiencia, se toma el control de las señales y la población puede saber por este medio si estamos viendo TV UNAM, podríamos ser informados de un sismo, o hay en la calle un altoparlante, o en una radiodifusora. En fin, hay avances verdaderamente valiosos, porque se justifica. El problema del peligro no lo vamos a poder cambiar, es parte de la geofísica del mundo, ¿no? Pero prevenirnos, tratar de entender lo más que se pueda para estar preparados con herramientas o protocolos que nos dirá aquí la arquitecta Miriam, porque tiene que resolver, cada quien puede hacer cosas diferentes, desde una casa, habitación o un edificio. En fin, hay protocolos muy complejos de definir y que la gente los practique. Entonces, muy importante el esfuerzo de esta emisora en esta oportunidad. Muchas gracias. No, gracias a usted, ingeniero. Y pues ya que le estaba dando la palabra a la arquitecta, ¿verdad, Ursúa? Para que nos hable justo de cómo se gestiona de manera integral el riesgo y la protección civil de los ciudadanos ante los sismos. Yo quisiera iniciar, te digo, planteando una instrucción, haciéndoles conocer una instrucción que nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos hizo incluso antes de que iniciáramos la gestión de gobierno. Y ella dijo, yo quiero que ustedes privilegien por la prevención antes que por la emergencia. Es decir, vamos a privilegiar la prevención. ¿Ya? Esto tuvo una cantidad de acciones posteriores, ¿ya?, que fueron incluso desde cambiar el nombre de la Secretaría de Protección Civil a una Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Gestión integral de riesgo es prevención. Protección civil tiene que ver con la atención de las emergencias. Y eso significó, digo, evidentemente, empezar a trabajar internamente, es decir, nosotros hemos trabajado un marco legal, un marco jurídico, un marco normativo, es decir, un marco jurídico porque tuvimos que hacer una nueva ley justamente para hacer el cambio de nombre de la Secretaría, pero también eso nos sirvió para hacer el cambio de estructural al interior de la Secretaría, es decir, una Secretaría que prácticamente privilegiaba por la emergencia. En este momento nosotros tenemos 3 direcciones generales que están trabajando por la prevención y una dirección general que evidentemente siempre la tenemos lista y preparada para actuar en forma oportuna ante cualquier emergencia de la ciudad. Entonces, un marco jurídico, un marco normativo, un marco estructural distinto, ¿ya? Y esto ha significado, entre otras cosas, trabajar en algo que pues, los compañeros recién conversaban. Vivimos en un país multiamenazas. Es decir, porque no solamente tenemos las amenazas sísmicas, es decir, si tú estás en la Ciudad de México, nuestras amenazas son muchas más. Es decir, tenemos un volcán a 60 kilómetros de distancia y tenemos una temporada de lluvias que es desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre, en donde tenemos encharcamientos, inundaciones permanentes que teníamos que trabajar, independientemente de los sismos, te digo que son también permanentes. Es decir, los compañeros no lo han dicho, pero tenemos mínimo un promedio de 120 sismos al día, ¿ya?, de distinto tipo. O sea, ahora, lo que sentimos en la Ciudad de México, por supuesto que son los menores, que no nos llegan, porque tiene que ver también con las aceleraciones con que llega la onda sísmica a la Ciudad de México. Esto significó trabajar un protocolo. Y ese protocolo es el protocolo del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, que no estaba, que no existía, y que en este momento lo hemos echado a andar desde hace 4 años y permanentemente lo estamos actualizando y permanentemente lo estamos perfeccionando. ¿Qué significa esto? Primero, decir que en 1985 prácticamente fue la sociedad civil la que asumió la rectoría en términos de la atención del sismo, de ese sismo.
Es decir, fue la sociedad civil la que llegó a los lugares, la sociedad civil la que apoyó y ayudó para sacar los escombros, para sacar a la gente al interior de los lugares, etc. ¿Y por qué? Porque no existía ni una institucionalidad, ¿ya?, en el país, que ni el personal adecuado y preparado para poder atender algo así. A partir del 85 es que en el 86 se forma el Sistema Nacional, se genera el Sistema Nacional de Protección Civil. Y a su vez, inmediatamente, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Es decir, esos son organismos que se crean posteriormente al 85. Pero llegamos al 2017. Y resulta de que después de 32 años después, nuevamente el gobierno no tuvo la capacidad para atender adecuadamente ese terremoto, y nuevamente la sociedad civil atendió en mucho, le digo, esa situación. La doctora Sheinbaum, una de las cosas que planteó también fue: nosotros tenemos que tener la rectoría en esos momentos. El gobierno tiene que presentar ante la ciudadanía que tiene la rectoría, que tiene el control de lo que está pasando. Y es por eso que este protocolo era muy importante, porque entre otras cosas tuvimos que preparar a cerca de 5.000 funcionarios del gobierno, 5.000 funcionarios, que están trabajando en una coordinación territorial piramidal. Es decir, en el momento en que el CIRES, ¿ya?, activa la alerta sísmica, en los 13.860 altavoces que existen en la Ciudad de México, suena la alerta sísmica, independientemente que también suena en las escuelas, en los hospitales y en todos aquellos lugares, inmuebles del servicio público en donde existe una alerta sísmica. Eso es lo primero. Pero en ese momento, a través de esta coordinación territorial piramidal, tenemos, por una parte, la punta de la pirámide, que es el C5, en donde la jefa de gobierno, más un grupo de secretarios y un grupo además de funcionarios del nivel federal y local, están evaluando y monitoreando lo que está pasando en toda la ciudad a través de las pantallas del C5. Es ahí donde se toman las decisiones estratégicas. Pero después tenemos un segundo nivel, que son las alcaldías. Y en las alcaldías, en las 16 alcaldías, tenemos representantes de la jefa de gobierno, representantes de la Secretaría de Gobierno, representantes de Participación Ciudadana y representantes de Seguridad Ciudadana, apoyando a los alcaldes en el caso de que sobrepasen los problemas que puede generar un terremoto a la alcaldía. Y por lo tanto van a trabajar en conjunto. Esto en cada una de las alcaldías. Pero después nosotros tenemos 70 coordinaciones territoriales. Es el siguiente nivel. Y esas 70 coordinaciones territoriales también tienen personal que está preparado para saber qué es lo que hacen en ese momento, y que fundamentalmente el apoyo a la población es el determinar dónde están, el poder apoyar a la población en el caso de que haya que trasladarlos a los refugios temporales, en el caso de que haya que sacarlos a algún lugar, a llamar a los servicios de emergencia de salud para que los trasladen a hospitales, en fin. Después tenemos un nuevo nivel, que son los cuadrantes. Tenemos 849 cuadrantes en la ciudad. Es decir, vamos bajando. Y esos 849 cuadrantes también tienen personal allí, que son prácticamente los primeros respondientes. Es decir, son la gente que está en el lugar, que está en territorios más pequeños, que pueden apoyar a la población directamente, y que sobre todo lo que queremos es que sea gente que le esté dando información fidedigna, porque justamente son esos momentos en cuando empiezan a salir las noticias falsas, y eso lo único que crea es que las personas se angustien y que no tengan certeza de lo que está pasando alrededor de este lugar. Y finalmente tenemos un equipo de gente también que estamos preparando
para los puntos de colapso. Es decir, tenemos que decirlo de verdad. O sea, en el caso de un terremoto no sabemos qué puede pasar. Y por lo tanto nosotros nos hemos puesto un escenario catastrófico. Es decir, nosotros dijimos, bueno, a lo mejor podemos tener hasta 415 inmuebles que podrían caer, que podrían colapsar. Esto no lo hicimos gratuitamente, es decir, primero hicimos un estudio de cuál había sido la zona cero del 85, hicimos la zona cero del 2017, evaluamos en qué lugares y en qué zonas es donde más cayeron y colapsaron edificios o inmuebles, y eso nos permitió saber exactamente cuántos podían realmente caer, porque hicimos además una evaluación en cuanto a la antigüedad que tienen los edificios. Si fueron construidos antes del 85, si fueron construidos además con las normativas antes del 87, si son edificios de más de 12 pisos, qué tipo de estructura tienen, si acaso tienen además estacionamiento, si están en esquina, etcétera. Es decir, tenemos una serie de parámetros que nos están permitiendo ir identificando cuáles podrían estar en riesgo, lo cual no quiere decir que se vayan a caer, significa que están en riesgo. Y por lo tanto tenemos gente preparada para que estén los puntos de colapso, de manera de que puedan estar con sus formatos que ya están listos y preparados para que, si en el caso de que hay fallecidos, en el caso de que hay heridos, se le diga a la familia que viene en ese momento corriendo porque sabe que ahí vivía un familiar, se le diga, mira, fue trasladado con la ambulancia número 422, fue trasladado al hospital, no sé, al 20 de noviembre. Y este otro fue al Choco. Y decir, entregar información y dar tranquilidad a la ciudadanía. Eso por una parte. Y por otra, hemos preparado además toda la gente que va a estar en los puntos de colapso. Y para eso dividimos también la ciudad en 5 regiones. Y esas 5 regiones tienen comandantes de región, es decir, de ahí la SEDEMA, la SEDENA, CEMAR, por otro lado, bomberos, por otro lado, ¿ya? Son quienes van a tomar las comandancias de los puestos de mando en el caso de que tengamos colapso. Y se está preparando, por supuesto, un equipo también de gente para atender esos colapsos y para lo que se llama, pues, en verdad más sencillo, salvar vidas en un colapso y poder sacar a la gente de un colapso. Voy a llegar hasta ahí porque pues yo podría seguir hablando una hora. Sí, y pues tenemos minutitos, así que en 3 minutitos que pudiera explicarnos el doctor Raúl, yo creo que muchos de los que vivimos en la ciudad nos preguntamos, además de estos puntos que nos fueron indicados, por qué hay pequeños temblorcitos, ¿verdad? Tan localizados en alcaldías, ¿no? Sí, claro. Creo que ese tema también es relevante. Sí, por supuesto. No, una de las cuestiones es más fácil explicarlo, ¿verdad? Si hablamos de las placas tectónicas, que aún así es abstracto. Pero bueno, es importante mencionar que los sismos se producen por la acumulación de energía. Al momento que las placas tectónicas se están moviendo, se produce una deformación, se produce una acumulación de energía. Yo lo comparo un poquito con cuando tenemos una liga y la tomamos entre nuestras manos y la empezamos a estirar. El hacer esa liga más larga, más grande, es provocar una deformación. Y todos sabemos que si yo jalo muy fuerte esa liga, pues se va a romper. Pasa igual con la roca de la cual está hecho nuestro planeta. Si la deformación que se acumula es mucha, se va a producir ese sismo. Y es más fácil explicarlo por las placas tectónicas, pero lo que es importante que no se nos pierda, ¿verdad?, es que estas acumulaciones de deformación, la existencia de las fallas tectónicas donde se producen los sismos, pues está repartida por todo el territorio nacional. Normalmente los sismos más grandes que van a ocurrir los podemos esperar en los lugares que acabamos de mencionar, pero estos procesos de fallamiento pueden ocurrir no solamente al interior de la Ciudad de México, dentro de todo el eje volcánico, y podemos hablar del estado de Michoacán, podemos hablar de Chihuahua, podemos hablar de Nuevo León. Hace un par de meses tuvimos sismos en el estado de Yucatán, donde normalmente no tiembla, ¿verdad?
Entonces, pues bueno, a final de cuentas, todo este proceso de deformación, de acumulación de energía, en el caso particular de la Ciudad de México, pues asociado con el eje volcánico, y no quiere decir que esté a punto de salir un volcán nuevo o de hacer erupción, simplemente que, pues bueno, como estamos en zonas montañosas, ¿verdad? Pues existe esa tendencia de que todo lo que sube tiene que bajar, y de algún modo, pues eso también de algún modo nos conlleva a esta generación o esta acumulación de energía que nos puede llevar a producir sismos. Bien, y hablando más, arquitecta, sobre lo que los ciudadanos podemos hacer para sumarnos a todo este protocolo, ¿no? Creo que las cosas han cambiado mucho. Evidentemente, ahora que tenemos los simulacros, yo compartía con algunos vecinos y también con mis alumnos, ¿no? Que los simulacros nos dan una especie de programación mental, porque yo viví el 85 y ahí no sabíamos qué hacer. Pero ahora ya hay una serie de reglas en mi mente, en mi cerebro, instaladas y además ensayadas, que nos permiten no entrar en pánico y tener pues un marco de operación. Pero también en la Ciudad de México pues tenemos forma de organizarnos por colonias, ¿no? Tenemos estas representaciones vecinales, y cuando usted habla de estos cuadritos, ¿no? Y estas personas que están en estos cuadritos, ¿cómo podemos los ciudadanos comunicarnos en nuestro cuadrante con los actores clave para hacer más? Creo que los vecinos podemos hacer más. Yo creo que una de las prioridades que nosotros tenemos también en la Secretaría es el tema de la capacitación. Nosotros necesitamos impulsar más la cultura de la prevención. Impulsar la cultura de la prevención significa capacitación, capacitación y más capacitación. Y es por eso que muchas veces repetimos, tantas veces, si hay un sismo, no corras, no empujes, no grites, no corras, no empujes, no grites. Y si tú le preguntas a un niño, ¿ya?, qué es lo que pasa en un sismo y le preguntas las 3 frases, te las va a decir. Ahora, a lo mejor no todos, pero tenemos que ir trabajando, te digo, con los distintos actores para poder llegar a eso. ¿Cómo? Hemos trabajado con la Autoridad Educativa Federal. Y con la Autoridad Educativa Federal nosotros estamos haciendo guías de gestión integral de riesgo, primero para el tema de conceptos, es decir, que homologuemos conceptos. ¿Qué quiere decir amenaza y peligro? ¿Qué quiere decir vulnerabilidad? ¿Qué quiere decir riesgo? ¿Qué quiere decir desastre? ¿Qué quiere decir resiliencia? 5 conceptos que son básicos que tenemos que saber, ¿sí? Hemos hecho con ellos y les hemos aportado, te digo, una especie de cómics pequeñito para niños y jóvenes especialmente, con los conceptos fundamentales de la gestión de riesgo y la resiliencia, pero en forma de un cómic, ¿sí? Eso por una parte. Por otro lado, estamos trabajando en brigadas ciudadanas. Es decir, estamos llegando especialmente a todas las unidades habitacionales. Tú debes saber que en la Ciudad de México hay cerca de 11.000 unidades habitacionales, en donde viven cerca de 4 millones de personas. Por lo tanto, llegar a las unidades habitacionales significa llegar a esos 4 millones de personas de alguna manera. Y entonces estamos trabajando, te digo, todos los días estamos yendo a 2, 3, 4 unidades habitacionales, dándole atención y capacitación en lo que son brigadas de primeros auxilios, brigadas de evacuación, brigadas de simulacro, brigadas de logística, es decir, para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer en un momento determinado. Eso, te digo, ha sido muy, muy importante, porque la gente de alguna manera también se empodera de ese papel y sabe que es un brigadista y que le va a ayudar al resto de sus vecinos, ¿sí? Estamos trabajando, por supuesto, a nivel de las alcaldías. Estamos tratando de llegar, te digo, a la mayor cantidad de personas en las alcaldías. Primero trabajando con los propios encargados de protección civil de las alcaldías, tratando de capacitarlos, de calificarlos en lo que hacen, que no solamente son, y con el perdón de los compañeros, o sea, no solamente somos apagafuegos, nosotros somos profesionales en el tema y que sabemos cómo actuar en el caso de que tengamos un evento no solamente sísmico, sino que también que tengamos una explosión, o que tengamos un incendio, o que tengamos un problema de químicos. Es decir, tenemos que saber cómo tenemos que trabajar. Entonces, el tema de la capacitación, digo, va por muchas partes,
en muchas formas. En este momento tenemos 67 cursos que son libres, de libre acceso de la Secretaría en distintos temas de protección civil y de gestión integral de riesgo, para que los tome cualquier persona en cualquier momento, sábado, domingo, festivo, en las noches, en el día, cuando quiera. Los puede hacer. Y nosotros nos hemos planteado para el próximo año ya tener 100 cursos para que cualquiera pueda acceder y cualquiera pueda tomarlos, ¿sí? En términos de comunicación, nosotros estamos sacando todos los días boletines, sacamos boletines meteorológicos, el de la mañana y el de la tarde, pero también sacamos las alertas, que las alertas tienen que ver con los protocolos. Es decir, hacemos una alerta, ¿por qué? Porque va a haber temperaturas frías, porque va a bajar la temperatura. ¿Cuándo va a bajar la temperatura? ¿En qué alcaldías va a bajar la temperatura? Tenemos de altas temperaturas, tenemos de granizo, tenemos de ceniza. Es decir, tenemos una cantidad de alertas que para ello tenemos un área que es el sistema de alertas tempranas, que nos permite 6 horas de anticipación, con 6 horas de anticipación, avisarle a las alcaldías. Y por lo tanto las alcaldías dentro de sus demarcaciones pueden avisarle a la gente, te digo, y a la población que vive allí. Entonces, es por una parte difusión, es por otra parte capacitación. Y por la otra parte es entender de que nosotros somos gente de territorio, somos gente que está en la calle, que está permanentemente capacitando a la gente, y especialmente tenemos que capacitar a los niños. Es decir, los niños son los mejores activistas que hay, los mejores. Porque ya los adultos como uno, es difícil cambiar una serie de hábitos. Sin embargo, los niños muchas veces son los que van impulsando, te digo, a sus padres, a sus familias, para que tengan una actitud distinta. Coincido plenamente. Y ya casi para empezar a cerrar esta charla tan importante para todos nosotros, ¿verdad? Por vivir en un país sísmico, yo quisiera preguntarle al ingeniero Juan Manuel Espinosa sobre estos datos, porque yo creo que ya quitándome la cachucha de habitante, ¿no? De vecino o de vecina, pues me pongo la cachucha de académica, investigadora, y a mí hablar de artefactos, que es lo de la ingeniería, ¿no? Estos instrumentos, no hay ingeniería sin el instrumento. Entonces, hablar de esta capacidad que tenemos de ya fabricar, diseñar nuestros propios instrumentos. Y por otro lado, con esta analítica de los datos, estos grandes volúmenes de datos que nos de alguna manera que nos invita a generar y a consumir y aprovechar la era digital. ¿Cómo están manejando ustedes este tema de los datos abiertos, de la ciencia abierta? ¿Cómo es el patentamiento que ustedes hacen de estos artefactos? ¿Son abiertos, no son abiertos? ¿Se comparten con otros países como hardware? ¿De qué se trata? Sí, gracias. Es un trabajo que lleva una evolución de muchos años. El gobierno, cuando fue el desastre, vio pertinente iniciar con una mayor cantidad de instrumentos. Se ha hecho un patrocinio sostenido. Actualmente y desde hace muchos años nos patrocina el Instituto de Seguridad de las Construcciones del Gobierno de la Ciudad de México. Y originalmente era la red de acelerómetros de la Ciudad de México, que de origen eran 40, aumentaron, como comenté, pero todo esto la Administración Central de la Ciudad de México ha visto con mucho interés. Han cambiado partidos, hemos visto 6 administraciones pasar, y no se ha menguado el apoyo y la seriedad del poder captar información cuando hay un sismo que lo amerite, porque eso es objeto de estudio. El dato de calidad es muy necesario, esa es nuestra responsabilidad, que sea una medida lo más exacta posible, y con esto el investigador puede proponer cómo subir el factor de diseño sísmico, de seguridad de diseño sísmico a una construcción. Eso lo hacen los ingenieros especializados en estructuras, de ahí un poco el vínculo con el Instituto de Seguridad de las Construcciones. Pero reitero, la responsabilidad del gobierno después del 85 no ha menguado. Bueno, ahora aquí nos acaba de comentar el esfuerzo tan grande que hace la arquitecta en la Secretaría,
que son trabajos muy interdisciplinarios, pero a nosotros nos ha tocado la parte instrumental. De origen eran aparatos regalados comerciales y actualmente ya son equipos hechos en México. Compramos los elementos que hay que importar y todo, pero el diseño y toda la confiabilidad de la instrumentación la hemos logrado. Tenemos grupos técnicos, tanto para la Ciudad de México como para el sistema de alertamiento, que es de mayor cobertura en la zona sísmica del país. Nosotros le damos a la población, a los técnicos, los colegios de ingeniería, en las facultades, cuando hay una emergencia, se constituyen automáticamente grupos de estudiantes, de gente con cierta especialización, que sale a hacer un análisis automático, rápido, para poder informar a la autoridad sobre el nivel del daño que se pueda apreciar. Estos técnicos ya llevan en su mano, en sus teléfonos, información fidedigna de dónde vino el temblor y qué niveles de aceleración se lograron medir en diferentes partes de la ciudad. Puede haber en el mapa de este género una señal de que en tal parte fue más severo, entonces ya saben que por ahí es donde hay que privilegiar la inspección. Hay muchos procedimientos, de hecho las autoridades locales inclusive ponen al servicio de la emergencia observación aérea y helicópteros, en fin, hay una serie de procesos ya establecidos, pero la información se obtiene y si alguien la requiere para ver el efecto medido, es pública la información, es parte del estatuto de nuestra organización, se mide y el que la requiera se le puede otorgar. Entonces tenemos requerimientos de la misma academia, de la universidad, tenemos muy buena relación. Yo estuve en el Instituto de Ingeniería 10 años, tenemos mucha relación con investigadores, entonces todo eso está abierto y es un procedimiento muy necesario porque se puede pedir ayuda a los estados vecinos o ayuda internacional si el caso lo amerita, ¿verdad? Y eso es decisión de las autoridades. Pero es un trabajo muy demandante que no podemos, en la medida de lo posible, quedar mal porque es muy frecuente que los aparatos son delicados, requieren mucha inspección. Los tenemos enlazados prácticamente en tiempo real, podemos estar viendo las gráficas de aceleración en varios lugares de la ciudad o a nivel nacional. Y todo esto es digno de reconocer el respaldo que no ha menguado de los gobiernos conforme van pasando, porque el sismo es algo que no deseamos, no lo podemos evitar, y mejorar la vulnerabilidad, reducir la vulnerabilidad es la idea, que se tengan buenas construcciones, que la gente no haga mal uso de la varilla, que no la ponga que la ponga en otro lugar, no donde debía haberse instalado en una estructura. En fin, hay muchas cosas, vicios que dicen que existen y que sabemos que... Entonces es un trabajo de convencimiento cultural para que todos hagamos el menor esfuerzo de que cuando hay una emergencia de algún peligro natural, ahora sí que del que sea, los afectados que somos nosotros no tengamos que sufrir gravemente. Entonces es una misión muy demandante, es muy apasionante porque además tenemos que ir siguiendo el ritmo de la evolución de la tecnología. Ahora con la situación bélica en el mundo, se dejan de producir elementos electrónicos en algunos lugares que los producen y tenemos que tener diseños en prueba que van a sustituir a los que actualmente funcionan. Entonces es una tarea muy apasionante realmente, pero el propósito no es hacer el equipo, sino más bien obtener la información para que el beneficio último es que estemos protegidos, que tengamos una tecnología, que tengamos obras que sean suficientemente bien diseñadas para que no se agrave un desastre, ¿no? Por errores de humanos que pueden, no es raro que nos ocurran, pero esa es la parte seria de la organización en ese sentido, de tomar datos, compartirlos. Nos los piden de otros lugares del mundo inclusive, también hay relación con gente de Estados Unidos. El alertamiento pues es un sistema pionero a nivel mundial, porque tenemos una condición muy favorable. Estamos viendo que los sismos, la mayoría ocurren lejos del Valle de México, y gracias a que la onda de radio es más rápida que el efecto sísmico que se propaga, le ganamos al viaje, podemos advertir que viene un sismo en viaje y nos va a afectar.
y son situaciones técnico-científicas que hay que llevar en una armonía muy importante. Tenemos equipos protegidos en atmósferas de gas raro para que no se oxiden, porque muchas veces la oxidación en los circuitos eléctricos existe y puede perderse la función de un sistema porque se oxidó. Entonces tenemos que inclusive tener los equipos en atmósferas inertes para que puedan pasar casi más de un año y el equipo está muy confiable en su desempeño. Entonces es una tarea que tiene perfiles de investigación y desarrollo de tecnología muy apasionantes, pero ese, reitero, pues es circunstancial y qué bueno que existe ese reto, pero la información es el reto, que cuando haya un sismo que lo amerite, como este del Golfo de Tehuantepec, fue un privilegio para nosotros poderlo medir y los datos son muy valiosos para estudios geofísicos y otros grandes sismos que también siguen, no son muchos, todos los días tiembla, chiquito, pero no nos afecta. Entonces sí es un tema muy elaborado, muy resuelto, pero el reto realmente es estar formando generaciones nuevas, convencerlos a los niños que son un gran tesoro para la evolución social, pues y hay que capacitarlos y ellos igualmente capacitan a sus familiares. En fin, es una tarea interdisciplinaria que me da mucho gusto compartir la mesa con los colegas. Pues a mí también me ha dado mucho gusto compartir esta mesa con ustedes. Queridos panelistas, hemos llegado al fin de la misma y entonces les quiero pedir que en medio minuto den su mensaje de cierre a toda la audiencia que sigue en esta Semana de la Innovación organizada por la SECTEI aquí en la Ciudad de México. Pues justamente aquel consejo, aquella reflexión que les parezca a ustedes muy importante, pues no omitir. Por favor, arquitecta. Yo lo único que diría en este medio minuto es que tenemos que seguir impulsando la cultura de la prevención. En la medida en que nosotros impulsamos la cultura de la prevención, evidentemente vamos a tener muchos menos daños en el acervo físico de la ciudad y también mucho menos pérdidas económicas en la ciudad, en la región y en el país. Por lo tanto, el tema del impulso a la cultura de la prevención significa seguir capacitando cada vez más para que todos los actores que vivimos en este territorio, pues realmente sepamos cómo actuar ante un evento extremo. Bien, ingeniero Espinosa. Gracias. Sí, es un privilegio estar en nuestra universidad, en este foro de difusión tan necesaria, que es la misión de nuestra universidad, capacitarnos y tratar de que se revierta lo que aprendemos en nuestra escuela, en nuestras universidades, a beneficio de la comunidad que patrocina nuestras escuelas públicas. Yo pienso que es realmente una cosa muy meritoria y gracias por convocarnos y esperemos que no hagan falta los registros sísmicos porque no los podemos gobernar, pero sí es un reto apasionante y muy amable por darnos la oportunidad de participar. Gracias a usted. Pues doctor Raúl. Sí, gracias. Pues yo quiero regresar a este asunto de la prevención. Y en ese sentido es una invitación a la población, al auditorio y decir, ¿yo qué puedo hacer por mí, por mis construcciones, por mis centros de trabajo, por las escuelas donde van los niños? Digo, claramente esta es una tarea que requiere que le dediquemos tiempo, que le dediquemos dinero, pero bueno, en la medida en que logremos hacer esto, pues estaremos cada vez mejor preparados. Hablamos de los reglamentos de construcción, Claro. En la medida en que podamos cumplir con estos reglamentos, obviamente es un problema social, tenemos otros riesgos, ya lo dijimos, inundaciones, volcanes, pero a final de cuentas, pues bueno, tratar de destinar más tiempo y más dinero a estar más preparados para cualquier riesgo o fenómeno que se nos pueda venir. Pues muchísimas gracias. Yo me despido. Soy la doctora Marina Vicario y les agradezco mucho por estar aquí. Muchísimas Gracias. gracias. Mucho Marina. gusto, gracias.